Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este día, nuestro primer día que llevaremos a cabo esta capacitación. Una capacitación que yo estoy seguro, pues es providencial. Es una capacitación que el mismo Señor ha permitido poner en nuestras manos para todos nosotros, nuestros laicos, ¿no? Para todos nosotros que integramos, que formamos parte de esta Iglesia Católica, pero pues no solamente para laicos de la diócesis de Cuernavaca, sino pues esta invitación abierta que hoy yo estoy seguro es providencial, no es por parte del Señor. Yo espero que a través de esta capacitación que vamos a tener en esta noche, pues sea de mucho beneficio para nosotros, para nuestra vida y yo estoy muy seguro para el futuro de nuestro país, de nuestro estado. Muy bien, pues primeramente quisiera darles la bienvenida a todos. De verdad que me da mucho gusto, nos da mucho gusto que la respuesta que se dio para esta capacitación que vamos a recibir fue muy buena. Una capacitación que sin duda alguna estamos necesitando en estos tiempos, por eso es que digo, es muy providencial. A nombre del Consejo Diocesano de Laicos, les damos la más cordial bienvenida a esta formación o esta capacitación que lleva por nombre la formación política desde la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuánta importancia o cuánto nos hace falta seguirnos formando a nosotros que estamos inmersos en nuestra Iglesia, pero necesitamos ser laicos formados? A nombre también de la diócesis de Cuernavaca, les damos la más cordial bienvenida. A nombre de nuestro obispo, Monseñor Ramón Castro, quien conoce de esta capacitación, quien está al tanto de que nosotros, los laicos, estamos tomando esta capacitación, estamos siendo partícipes de ella. Y de igual forma también, pues hemos recibido su aprobación y el apoyo, el respaldo de nuestro obispo, que de alguna forma pues está interesado, todos lo conocemos, una persona muy interesada también en la labor social, ¿no? En este impacto social que necesitamos también nosotros generar. Entonces sean bienvenidos todos. Ya por ahí tenemos también a nuestro expositor de esta noche, a quien en un momento vamos también a saludar y a presentar, a Víctor. Bienvenido, Víctor. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Vamos a iniciar en este momento. Me gustaría... Adelante, Víctor. ¿Ibas a hablar? No. Ok, muy bien. Ahorita hacemos la presentación para que todos también lo conozcan. Vamos a iniciar este momento de capacitación, de formación, que pues tiene un objetivo, ¿no? La formación que necesitamos nosotros como laicos para nuestro crecimiento. ¿Para qué? Pues para formarnos como hombres de buena voluntad, hombres de bien, pero con vistas a tomar buenas decisiones en cuestiones políticas. Estamos a la vuelta de la esquina también de las elecciones del 2021. Necesitamos hacer conciencia, por lo tanto, del voto que vamos nosotros a dar a nuestros representantes. Y de esta forma, esta formación también nos va a iluminar para nuestro actuar ciudadano, para actuar de una forma correcta y de una forma responsable. Vamos a ponernos, por lo tanto, en manos del Señor. Vamos a pedir, no sé si está por aquí el padre Tomás Toral, quien es el vicario de la catedral. No sé si por ahí está el padre. Para que hagamos nuestra oración de inicio. Ok, creo que todavía no está con nosotros el padre Tomás. Muy bien, pues vamos, ok, no está todavía. Muy bien, pues vamos a disponernos en esta noche a ponernos en las manos del Señor. Yo les voy a pedir que ahí desde su hogar, desde donde están tomando esta capacitación, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, porque Él es el que tiene el rumbo de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra iglesia en sus manos. Te voy a pedir que cierres un momento tus ojos, aunque esta es una formación, claro, encaminada a temas políticos, pero va a partir desde la doctrina social de la iglesia, parte
pues de la riqueza que tiene la iglesia. Por lo tanto, es necesario ponernos en las manos de nuestro Señor. Cierra un momentito tus ojos, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo: fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Palabra de Dios. Padre bendito, en esta noche nos ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos esta formación, esta capacitación a la cual tú nos has llamado. Tú conoces bien lo que hay en el interior de cada uno de nosotros. Tú conoces todas las necesidades, los padecimientos, todo lo que necesita nuestro país, nuestra iglesia. Tú conoces el interior de las personas que se postulan para cargos públicos. Ponemos en tus manos esta formación, ponemos en tus manos esta preparación que vamos a recibir como laicos. Consagramos a ti este momento tan especial para todos nosotros. Te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre Víctor, quien va a exponer en esta noche, para que sus palabras nos edifiquen, para que sus palabras realmente, a través de ellas, podamos hacer conciencia y podamos ser ciudadanos responsables. Ponemos en tus manos, Señor, a todas las personas que están tomando hoy esta capacitación, para que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento que necesitamos, para que nos ilumine y podamos tomar buenas decisiones. Tú tienes nuestro rumbo, el rumbo de nuestra vida, de nuestro país y de nuestra iglesia en tus manos. Pareciera imposible la lucha a la cual nos estamos enfrentando, pero para ti todo es posible. Consagramos a ti nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra mente. Y en este momento atendemos este mensaje con oídos de discípulos. Y que a través de este mensaje, y que con este mensaje podamos dar vida y vida en abundancia. Padre bendito, todo esto te lo pedimos orando por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que eres Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar inicio, no sin antes pues agradecer una vez más a Víctor, ¿no?, que está con nosotros. Antes de presentar a Víctor, vamos a darle también la palabra a Carlos Aguiñaga, quien es presidente del Consejo Diocesano de Laicos. Adelante, Carlos. Pues muy buenas noches a todos. Gracias por estar en esta conferencia. Yo soy Juan Carlos Aguiñaga, presidente del Consejo Diocesano de Laicos de la Diócesis de Cuernavaca. Y para nosotros es un honor traer esta formación en coordinación con el Consejo Nacional de Laicos y la Universidad Pontificia de México. Podemos tener este acercamiento, estos 15 temas que arrancan el día de hoy. 15 temas interesantes sobre la política desde una perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Temas relevantes porque los hemos abandonado hasta cierto punto, que es tanta nuestra piedad que olvidamos también nuestra vida en el mundo. Y es ahí donde tenemos que dar testimonio del Evangelio. Así que agradezco a Víctor, agradezco a la Universidad Pontificia, agradecemos también al Consejo Nacional de Laicos, a nuestro señor obispo, Monseñor Ramón Castro, y pues nada, enhorabuena y pues Dios nos bendiga a todos. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Pues vamos a iniciar. Está con nosotros, como les decía, Víctor Manuel Chávez Buitrón. Él es un laico quien está casado con Olivia, tiene 4 hijas y tiene ya 2 nietos. Él estudió filosofía y doctrina social de la Iglesia en Roma, en la Universidad Salesiana y en la Gregoriana, respectivamente. Y en México estudió teología en la Universidad Pontificia de México.
Trabajó en el INDOSOC por 20 años, 17 como subdirector académico y 3 como director general. Actualmente trabaja en la Universidad Pontificia de México como director de promoción nacional y participa en la mesa directiva del Consejo Nacional de Laicos. También es conferencista en temas de iglesia, compromiso laical y doctrina social de la iglesia. Bienvenido, Víctor. Para nosotros un gran gusto y un placer que estás con nosotros. Adelante. Gracias y gracias a todos por estar esta noche reunidos en esta aula virtual. Vamos a iniciar un ciclo. Esperemos que todos los 120 o más que están ahorita presentes perseveren, porque el tema es exigente, pero necesario, y no pudiésemos quedarnos simplemente con cosas muy simples o muy básicas, ¿no? En el argot popular se dice una embarradita de toda esta temática, porque si recurriésemos a algo muy simple, pues no bastaría esta formación para enfrentar los desafíos que tenemos. Entonces estamos muy contentos de que esta diócesis, esta provincia, haya aceptado la invitación de este curso que se está ofreciendo en todo el país, a todas las diócesis, y poco a poco se están sumando más laicos y laicas, como aquí, grupos de 90, de 180, de casi de 300, en distintas partes del país tomando esta formación. Y es una forma de estar en comunión como iglesia, formándonos, como ya nos lo mencionaron. No venimos a decirles ninguna ideología política, no venimos ni siquiera a decirles por quién votar, porque eso lo tienen que discernir ustedes en su conciencia. Pero nuestra propia Iglesia Católica nos pone en nuestras manos algo que se llama doctrina social de la Iglesia, que es una serie de criterios, de principios, de enseñanzas, que iluminan la conciencia de los católicos para tomar sus decisiones en todos los ámbitos. En este caso, solo vamos a explorar algunos temas que tienen que ver con el ámbito sociopolítico, pero ahí nos agota la doctrina social de la Iglesia. Tiene otros campos, ¿no? El ámbito socioeconómico, el ámbito educativo, el ámbito familiar, el ámbito de la cultura, el ámbito del derecho internacional, en fin, en 15 sesiones apenas íbamos a ver algunas cosas de esta enseñanza, de esta riqueza, enfocado al ámbito sociopolítico y particularmente aterrizado a México, aterrizado a nuestro país porque la realidad así nos lo exige. Ustedes han conocido seguramente que la doctrina social de la Iglesia, que no es una cosa nueva, usa un método que se llama ver, juzgar, actuar. Digo, sin meternos en tantos matices y en elucubraciones más científicas, ver, juzgar, actuar, pues es situarnos en la realidad, ver qué iluminación doctrinal nos da la Iglesia, que iluminan esa realidad, y de ahí derivamos compromisos de acción. Entonces es una metodología que parte de la realidad y regresa a la realidad, en líneas de compromiso. Pero toda esta formación ilumina la conciencia, la mente, el corazón de cada uno de ustedes, para ir teniendo criterios más cercanos al Evangelio, criterios más cercanos a la doctrina de la Iglesia, al momento de tomar decisiones de orden político. Y ese es el fin de toda la formación. En las primeras sesiones, hoy y algunas más, vamos a, digamos, a centrarnos mucho en el sujeto entendido como quiénes son los responsables de poner en acto toda esta enseñanza. Y los responsables, pues somos nosotros, hombres, mujeres, ciudadanos, mexicanos, pero que además fuimos bautizados y somos orgullosamente miembros de esta Iglesia Católica. Y no solamente orgullosamente miembros, sino que tenemos una actividad pastoral, una actividad misionera o educativa al interno de la propia Iglesia.
Entonces somos agentes de pastoral bajo algún punto de vista. Y vamos entonces a explorar este sujeto que es los católicos, los ciudadanos, cómo estamos, cuál es la realidad, y también un poquito cómo está México, porque ese es el ámbito de nuestra acción, el país en sus decisiones sociopolíticas. Luego vienen una serie de temas que van a explorar con mayor detalle lo que enseña la doctrina social en algunos temas en el campo sociopolítico. Menciono dos por decir algo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, qué es el bien común. Es una palabra muy sencilla, todos la hemos usado y los políticos se cansan de usarla también, ¿no? Pero no todos tenemos una idea clara de qué cosa es el bien común, cómo se construye el bien común y qué cosa no es el bien común. Entonces, la doctrina social de la Iglesia tiene mucho que decirnos a este respecto. También vamos a analizar un tema que es de un valor para la doctrina católica y que también se aplica al ámbito social, que es el tema de la verdad. Si una sociedad no aprende a moverse a partir de la verdad, que se diga la verdad, que hablemos con la verdad, pues esa sociedad está condenada al fracaso. Es un valor la verdad. Y vamos también a explorar el tema de la verdad en nuestros tiempos actuales, que es parte de, ustedes van a ver cómo eso explica muchas cosas que estamos asistiendo. Y hacia la parte final de estas conferencias vamos a aterrizar en cosas más concretas. Por ejemplo, el proceso electoral que se avecina el próximo año, pero que ya estamos propiamente en él, ya estamos arrancándolo. También vamos a ver la autoridad civil, cuál es su función, cuáles son sus límites. Vamos a ver también un poquito la grandeza de México, como para anchar nuestra mirada sobre esto y analizar de manera específica lo que se nos pide como católicos y ciudadanos mexicanos para el próximo año. No desde el punto de vista de una ideología política, sino de la enseñanza social de la Iglesia. Para quienes ya lo tienen, va a ser útil que desempolven de su librero el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y si no lo tienen, búsquenlo. Si es posible, cómprenlo o por internet lo pueden ustedes conseguir. Porque el compendio pues va a ser un poquito la guía temática y para no sugerirles más libros, pues ahí está básicamente todo lo que necesitamos como referencia bibliográfica. Y bueno, dicho esto y agradeciendo nuevamente que todos ustedes acepten la invitación y a la diócesis, evidentemente a su obispo, a Monseñor Ramón, que haya aceptado la invitación que le hizo el Consejo Nacional de Laicos, me voy a permitir subir una presentación. Esta presentación la van a tener todos ustedes. Se lo voy a mandar yo a Carlos para que la pueda reenviar a todos ustedes a sus correos electrónicos, de manera que lo que aparece en la pantalla no lo escriban porque se los vamos a mandar. Pero pueda haber cosas que yo voy a decir y que no están escritas y si les resultan interesantes, pues eso sí, vale la pena escribirlo. Dos preguntas, ¿se escucha bien y se ve bien? ¿Alguien que me diga si se escucha bien y se ve bien? Sí se escucha, Víctor, y se ve bien también. Bueno, pues formación para laicos, están aquí metidas evidentemente la diócesis, también la dimensión episcopal para los laicos, que preside Monseñor Víctor, auxiliar en Morelos, en Morelia, el Consejo Nacional y la Universidad Pontificia. Y el tema que nos toca hoy es poner las bases, es el arranque. Y muchas veces sucede que todavía hay muchos católicos que se preguntan ¿por qué la Iglesia se mete en lo político si no le corresponde?
¿Por qué el sacerdote o el obispo o la pastoral social nos están invitando a cosas de política? Eso ya no le toca a la iglesia. Todavía hoy escuchamos expresiones como esas. Y por eso decidimos poner este tema, y es el arranque de todo. Comprender que la fe en Cristo tiene una dimensión social. Así como la fe en Cristo tiene una dimensión eclesial, al interno de la comunidad, así como la fe en Cristo tiene una dimensión sacramental, los que creemos en Cristo y queremos alimentar nuestra fe, vamos a los sacramentos. Tiene también la fe en Cristo una dimensión misionera, en fin, tiene varias dimensiones. Bueno, una de ellas es la dimensión social. Y si entendemos esto, entonces ya nadie de este grupo al menos va a preguntarse por qué la iglesia se mete en política. Pues porque ya entendió que la misma fe es una invitación a tener un mejor cumplimiento de nuestros deberes en el ámbito social. Y que si no cumplimos nuestros deberes en el ámbito social, pues estamos dejando de hacer un bien al que estamos llamados. Y eso se llama pecado de omisión. Todos los domingos o cada que vamos a misa, como parte de la celebración, hacemos un acto de, pues de pedir perdón a Dios por nuestros pecados, ¿no? Un acto penitencial, y decimos que confesamos haber cometido pecados de palabra, pensamiento, obra y omisión. Hay pecados de omisión. Yo no sé cuántos de ustedes se han ido a confesar por pecados de omisión, pero si nuestra fe no la proyectamos en el ámbito social, estamos dejando de introyectar el bien a la sociedad y bueno, estábamos llamados a eso y no lo hicimos. Y al dejar ese vacío, pues se llena con otros elementos, no necesariamente buenos o correctos o sensatos. Entonces, este tema es fundamental para que nadie más se pregunte por qué nos metemos a lo político. Eso no le toca a la iglesia. Y además que ayudemos a entender que la fe se comprueba con ciertos compromisos sociopolíticos. Y esto es importante porque esto que ven en pantalla no es un trabalenguas, es una realidad. Expresa un dilema humano, y es que somos racionales, estamos dotados de inteligencia, y al menos por la filosofía griega y demás entendemos que la razón debería regir nuestros actos. Eso es lo normal, lo que corresponde a un hombre, que es un animal racional. No se deja regir el hombre por sus impulsos, mucho menos por sus emociones. Y bueno, ¿qué les digo? Aún cuando tenemos instintos, lo característico del ser humano no son los instintos, sino que es que somos seres pensantes. Bueno, si somos capaces de vivir como pensamos, pues me parece que estamos en lo correcto y en lo normal. Pero si no vivimos como pensamos, nos vamos a ir haciendo prestaciones hasta terminar pensando como vivimos. Voy a ponerles un ejemplo. Yo pienso, por mi formación y por todo lo que he recibido, en fin, pienso ser un buen esposo, ser fiel a mi esposa, un buen padre, en fin, todas las características, y pienso vivir como un buen esposo. Pero si no me aplico, si me doy prestaciones, si me hago permisos, y poco a poco voy cediendo un poquito y descuido aquí, descuido allá y demás, pues les aseguro que a la vuelta de 4 o 5 años voy a decir, pues ni quería, no, la verdad es que así estoy bien. Ya voy a justificar mi forma de vida. Y eso nos pasa en todos los ámbitos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo permanente por vivir como pensamos que es lo correcto vivir, como queremos vivir, pero dictado por la razón. Y si no hacemos ese esfuerzo, pues vamos a terminar, reitero, acomodándonos al tiempo presente. Y aplicado esto a nuestro cristianismo, bueno, si no vivimos como cristianos a fondo, en serio,
a cabalidad, esta palabra me gusta mucho, ser cristianos cabales, pues vamos a terminar por dejar de ser sal y luz del mundo. Por el bautismo, los sacramentos, la vida de oración, nuestra inserción en la comunidad, etc. Jesús nos llama a ser sal y luz del mundo. Ese es el llamado. Pero ahora falta la otra parte. Si no vivimos como cristianos, dejamos de ser sal, dejamos de ser luz. Ya no somos signo de nada. Y el evangelio es muy duro porque dice que cuando la sal ya no sirve, se le echa a la basura, se arroja fuera. Entonces, ese es el reto que tenemos un poco a nivel nacional, particularmente porque este curso está dirigido a los laicos, pues vamos a hablar de los laicos. Ese es el reto que tenemos los laicos hoy en México. Cómo ser sal y luz en este México presente con estos desafíos. Y todo parte de la fe en Cristo. Punto de partida. Nuestro punto de partida aquí no es la filosofía platónica o aristotélica o revisar las tesis que nos propone Montesquieu, Rousseau, Hobbes o algunos más recientes, sociólogos, filósofos. No. El punto de partida es una fe que todos entendemos que es un regalo que recibimos, que nos fue dado en el bautismo y se nos sigue dando, se nos sigue alimentando a través de la vida sacramental, de la vida de oración, etcétera. Pero ese regalo recibido se convierte en una tarea. Es un don y es una tarea. En la parte del don, Dios tiene la iniciativa y se dona, se da, nos envía su espíritu. Y en la parte humana, nosotros reconocemos ese don, valoramos ese don y queremos vivir a la altura de ese don recibido. Y entonces es una tarea, es una responsabilidad. Y si somos capaces de recibir y aceptar esa tarea, de realizarla, estaremos trabajando por el fin para el que me fue dada la fe, el fin para el que somos cristianos, el fin para el que vamos a misa y todo lo que hacemos como cristianos tiene solamente una finalidad: santificarnos. Un cristiano que no aspire a esto, pues es que no ha entendido, porque la rutina de la vida sacramental, de ir a misa, de frecuentar los sacramentos como rutina, no son un fin en sí mismo, son un medio. La iglesia misma es un medio, no es un fin en sí mismo. El fin es que todos alcancemos esa voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros y que se llama la santificación. Y no santos de estampitas, ¿no? Con las manitas aquí bien cruzaditas, con nuestro velo quizás, o nuestros ojitos mirando al cielo en blanco. No santos de estampita, sino santos modernos, santos actuales, insertos en nuestra realidad. Y a mí me gusta mucho recordar que el Papa Juan Pablo II ha sido el que más ha beatificado y santificado en la historia de la Iglesia. Ningún otro papa había hecho a tantos beatos y santos, pero particularmente ninguno había hecho a tantos beatos y santos laicos y laicas. Digamos que nuestro santoral y nuestros estudios ahí de la vida de los santos, pues estaban llenos de santos obispos, santos sacerdotes y religiosos y religiosas. Y casi no había laicos. Pero gracias a Juan Pablo II ya se está emparejando la cosa. En el sentido de que, claro que en el mundo el laico se santifica. Ya hay muchos ejemplos de laicos y laicas santos. Y algunos ya llegaron a los altares, ¿no? Y la iglesia nos los propone como modelos de vida. Entonces, no pierdan de vista esto porque obviamente la tarea es ardua. El proceso por el cual uno acepta el reto de llegar a su fin no es fácil y a lo mejor puede implicar sacrificios, ¿no? Y máxime por el terreno político y social en el que estamos viviendo. Ya citaba yo al Papa Juan Pablo II
Ustedes conocen esta expresión, que ya es vieja, no es nueva, del año 86, si no me equivoco, de la Christi Fideles Laici, esta gran encíclica, más bien exhortación apostólica, en la cual dice que a nadie le es permitido echar flojera, permanecer ocioso. Dice el texto, nuevas situaciones de la iglesia, pero también sociales, económicas, políticas, culturales, reclaman con fuerza particular la acción de los fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es permitido, a nadie le es lícito permanecer sin hacer nada, ocioso. A nadie le es lícito permanecer al margen de la historia, al margen de los hechos, al margen de lo que estamos viviendo. Y me gustó mucho la expresión que utilizó nuestro presentador, porque hacía alusión a que, bueno, pues puede haber una forma de un compromiso cristiano muy ligado a la vida sacramental, a la vida de oración, pero eso no te da permiso de desentenderte de los problemas económicos, políticos, culturales, sociales en los cuales estamos viviendo. Al contrario, si de veras estamos alimentados de la gracia a través de todas esas acciones, deberíamos tener un compromiso más permanente y claro en este ámbito social, económico, político. Bueno, nuevas situaciones. Vamos a echarle un vistazo rápido a qué situaciones tenemos en México. En dos bloques. Primero México como país, como nación. Les pongo aquí esta imagen, que estamos un poco habituados a ella, porque tiene que ver con esta cosa de los semáforos, tiene que ver con la presencia de la pandemia, y bueno, se utiliza el color rojo para decir focos rojos, ¿no? Aguas, eso está mal. Pero no me quiero referir solamente a la pandemia. ¿Qué nuevas situaciones tenemos en México? No voy a hacer aquí una disquisición muy larga, sino enunciar algunas cosas nada más. Miren, tenemos una realidad de pobreza que no es nueva, no es nueva. Esto ya se viene arrastrando desde décadas, o podríamos hablar incluso desde siglos pasados. Es decir, muchos hermanos nuestros, mujeres, hombres, niños, ancianos, de los grupos indígenas, etcétera, viven en pobreza. Y bueno, más allá de cómo medirla y cuál es el nivel medio y demás, bueno, vamos a usar un estándar. Y hace ratito precisamente un amigo mío me compartía, un amigo que se dedica, entre otras cosas, al análisis político, me lo acaba de compartir hace unos minutitos y decía, bueno, al inicio de este sexenio, más o menos se calculaban 48 millones de pobres en México. 48 millones es mucho. Pero, según el Coneval, en estos 2 años recientes, se han sumado muchos más. Entonces ya podemos hablar más o menos de 70 millones de pobres en un país de 126 millones de habitantes. O sea, más del 50% de la población vive en la pobreza. Y en 2 años creció mucho. Algo tenemos que hacer para evitar que esto siga creciendo. Y no estamos hablando aquí de pobreza por elección, así pobreza evangélica, ¿no? Que es la pobreza de los santos y de Madre Teresa, que es una pobreza de elección para estar libres para la misión y para creer que la providencia divina de veras provee todo cuando uno busca su reino. No estamos hablando de esa pobreza, sino de la pobreza de capacidades, de oportunidades, de trabajo, de ingresos. Y entonces no tener los medios suficientes para tener una vida digna. Si quieren, sin ningún lujo, pero digna. 70 millones de mexicanos pobres es un pecado social. Está la realidad del aborto que están empujando algunos grupos
son grupos minoritarios, pero hacen mucha guerra y lo empujan a nivel legislativo por aquí y por allá y quisieran que todo el país ya se legislara a favor del aborto. Es decir, de quitar a cualquier causal, de las causales del aborto, pues eliminar todos los diques que se han puesto y aceptar que por cualquier causa, cualquier mujer puede accesar al aborto, incluso que el Estado favorezca y ponga todos los medios. Bueno, esto es una guerra permanente, o sea, hoy está en un estado, mañana está en otro, luego regresa a este mismo, y ahí, pues, al menos en la concepción cristiana de la vida, pues esto no está bien. Y no podemos cerrar los ojos a esta realidad y decir que no pasa nada. Está el tema de la pandemia, no la esperábamos, pero miren, hace 7 meses, los primeros mensajes que se nos daban, hace 6 meses casi inició esto, los primeros mensajes que se nos daban era de que ni era tan grave, y cuando digo se nos daban, hablo a quienes son los voceros oficiales de estos temas por parte del gobierno, pues que era una pandemia del Asia, que estaba lejos de nosotros, que no era tan grave, que tenía unos síntomas un poquito parecidos al catarro, pero que además el Estado mexicano estaba preparado. Eso se nos dijo hace 6 meses. A 6 meses de distancia tenemos 70,000, más de 70,000 muertos y no hemos acabado con eso y no hemos aplanado la curva. Y eso también es un mundo de gente que ha muerto, muchas de ellas no tenía que morir si de veras hubiésemos estado preparados. Y luego viene el tema de la violencia. Igualmente, en lo que va de este sexenio, pues hay más de 62,000 muertos por violencia. Ustedes sumen la violencia y el coronavirus y el aborto y la pobreza y el tema de la corrupción, que siguen saliendo todos los días por un lado y por el otro temas de corrupción. A muchos niveles, a muchos niveles, no solamente a nivel federal, desde las instancias federales, sino también locales, municipales y bueno, también sociedad civil. O sea, esta tentación de decir que parece que en el ADN del mexicano tenemos el virus de la corrupción es muy fácil, pero no, esto ha sido un proceso de deterioro social, de cultura, de civilidad social que tenemos que corregir. Y no basta con perseguir policíacamente a los corruptos, si no corregimos en nuestra mente y en nuestro corazón toda actitud de corrupción a todos los niveles. Está el tema de la verdad, que no me meto mucho y menos aplicado a la política, porque una tarde lo vamos a ver con claridad. Está el tema del desempleo. Este sexenio prometió crear una cantidad de empleos que no se han creado y hemos perdido muchos miles de empleos, pues en parte por el coronavirus y las consecuencias de la economía y las consecuencias de algunas decisiones políticas de no apoyar la estructura sobre la cual se crean los empleos, que es la iniciativa privada. Yo recuerdo mucho a Gabriel Said, desde los años 70, que expresaba muy claro que, bueno, haciendo análisis, el peor empleador es el gobierno. El gobierno emplea a mucha gente y se requiere mucha gente en el ejercicio del gobierno a todos los niveles, porque hay muchísimas instancias que requieren servicio y eso es trabajo. Pero ese es un trabajo de un servicio desde el gobierno que no genera riqueza. No genera riqueza. En cambio, la iniciativa privada sí genera riqueza y al generar riqueza se pagan impuestos y al pagar impuestos el Estado tiene para sufragar sus gastos. Bueno, el drama del desempleo es que todo esto se deteriora. La iniciativa privada se deteriora, el ingreso de las familias se deteriora y obviamente en los impuestos, porque es un trabajo, el de la iniciativa privada, que genera valor, que genera riqueza y que se distribuye a través de todos estos canales. Pues esto en México ahorita está francamente de capa caída. Y luego hay una cultura de individualismo, que cada quien se quiere salvar solito,
por sus propios medios y al final nadie se salva y quedamos más entrampados en estos problemas que son comunes. Hay una apatía social, de eso también vamos a tratar en un tema. Se han hecho estudios, pero bueno, el nivel de participación del mexicano en las cosas de la sociedad, de la vida pública, de la red pública, el nivel de participación es muy escaso. Casi la mayoría no participan en cosas de la polis, de la ciudad. Si acaso 2 de cada 10 mexicanos participan en algún grupo. Y una buena parte de estos que participan son grupos de iglesia, fíjense. Son grupos ligados a un ente religioso, a una asociación religiosa que tienen un compromiso y una finalidad religiosa. Piensen ustedes cuántos millones tiene la Acción Católica y muchos movimientos, o cuántos miles de mexicanos están ligados a la pastoral X o Y o Z, son catequistas y qué sé yo, ¿no? Ahora contemos cuántos mexicanos participan en la sociedad civil, en asociaciones civiles o en asociaciones empresariales o que militan en partidos políticos. Y ahí la cosa baja drásticamente. Entonces hemos dejado la política en manos de unos cuantos y nos hemos desentendido. Por eso el tema de la política, de la apatía social es tremendo. Hay trata de personas en México. Las personas desaparecen. Y si desaparecen, algunas terminan asesinadas y otras terminan en el tráfico de personas al extranjero o en la explotación sexual. Y es dramático pensar que desaparecen niños y niñas o adolescentes y jóvenes. Entonces, la trata de personas es toda una industria, como es una industria el narcotráfico, como es una industria eso que se llama el huachicol. Son verdaderas redes de unidades económicas basadas en la explotación del ser humano. Y esto no podemos cerrar los ojos, esto existe en México. Y cada vez vemos más historias lamentables y no hay justicia. Vean lo que está pasando hoy en la Comisión de Derechos Humanos. Es un botón de muestra de lo que está pasando. Hay desaparecidos y hay un problema de migración. Bueno, señalé estos 9, 10 rubros y traté de poner algunos datos para que vean, esas son las situaciones nuevas que vive el país. ¿Y qué nos dice Juan Pablo II? Que ante estas nuevas situaciones a nadie le es permitido quedar sin hacer nada. Muy contento en su casa, conectado a Netflix o a Amazon o a Pride no sé qué, y viendo la Champions y no sé, enajenado o con su celular o en sus cosas personales. Oigan, hay nuevas situaciones que nos reclaman una acción decidida y por eso tenemos que formarnos y actuar, formarnos y actuar. También en la iglesia, bueno, ante esta realidad, ¿qué hace? ¿Qué le toca a la iglesia? ¿Sustituir al gobierno? No. ¿Sustituir al presidente municipal? No. ¿Sustituir todo el entramado legislativo de las leyes? No. A ver, la iglesia tiene una misión muy específica. Pero aquí es donde viene una deformación nuestra como católicos, porque hemos reducido la misión de la iglesia a una parte y hemos mochado otra. Y por eso se explica que todavía hoy día muchos católicos digan, ¿por qué la iglesia se mete en política? Eso está mal. Ah, pues es que usted tiene una visión reducida de lo que es la acción de la iglesia. Y me gusta mucho recordarles esta expresión, que tampoco es nueva, es del año 75. Muchos de los que están aquí en el aula todavía no habían nacido en ese año 75, del Papa Pablo VI, San Pablo VI ahora, que en una bellísima documento, la Evangelii Nunciandi, también fruto de un sínodo, una exhortación apostólica, en el número 18 clarifica qué es evangelizar, miren. Entonces, evangelizar es la acción de la iglesia.
es lo que le toca hacer a la iglesia, llevar el evangelio. ¿Pero qué es llevar el evangelio? ¿Y por qué ese llevar el evangelio incide en lo social? Porque evangelizar, dice el texto, significa para la iglesia llevar una buena noticia, una buena nueva. Llevarla a todos los ambientes de la humanidad. La economía, cuando digo ambientes de la humanidad, pues son la familia, la calle, el comercio, la economía, la educación, la política. Todos esos son los ambientes de la humanidad. Ahí se desarrolla nuestra vida. El evangelio no solamente es para llevarlo al templo, al salón parroquial o a la familia, iglesia doméstica. Entonces, adentro de la familia, pues está ahí la buena noticia, ¿no? Tenemos el evangelio en un lugar ahí de la casa y tenemos el cuadro del Papa y tenemos un Sagrado Corazón y hay algunos que son más bien fans de la Divina Misericordia. Cada quien tiene la Virgen de Guadalupe, evidentemente. Ok, llevamos la buena noticia al interno de nuestra casa, hogar, pero hemos dejado de llevar buenas noticias al ámbito económico, político, social. Y al dejar de llevar buenas noticias, hemos dejado de evangelizar, porque evangelizar es llevar una buena noticia. Dice el texto, con el influjo de esta buena noticia, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Y el Papa cita un texto del profeta Ezequiel que dice que Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Pero no hay realidad nueva si primero no hay hombres nuevos. Entonces, ¿por qué esta expresión, esta especie de definición de qué es evangelizar nos ayuda? Porque vean cómo la evangelización, que es la tarea propia de la iglesia, tiene que influir en la transformación de esos ambientes humanos. Porque si esos ambientes humanos van en contra de la humanidad misma, van en contra de las personas, todo esto va en contra de la persona, todo esto subyuga, doblega, mina la dignidad de las personas, toda esta realidad. Bueno, la evangelización tiene que llevar buenas noticias a todos estos campos. Todo esto nos indica que hemos dejado de llevar buenas noticias a todos los ámbitos de nuestra humanidad. Y entonces, el compromiso de los laicos en política es parte de la evangelización, siempre y cuando lo hagan con criterios cristiano-católicos, porque pueden ser bautizados y van a misa, pero cuando están en el grupo político o tomando decisiones políticas, ahí mandan a Cristo y a la iglesia a descansar y se rigen con otros criterios que no son los de Cristo. No. Tenemos que ser coherentes, tenemos que vivir como pensamos, como Cristo nos pide vivir. Y si somos capaces de hacerlo, vamos a transformar nuestra realidad. Yo quiero compartirles la ilusión que me da pensar que esto lo podemos mejorar, porque ahorita en el país se están formando en muchas diócesis y a muchos niveles personas como ustedes, que además ustedes lo van a compartir con otros en un efecto multiplicador, y entonces podemos lograr que a partir de las elecciones del 2021, nuestra mayor participación consciente como católicos logre cambiar. Hemos cometido un error fundamental, creer que una persona hace el cambio y dejar en una persona el cambio. O cambiamos todos y ayudamos a hacer el bien común, o no hay manera de cambiar. Y como en este país la mayoría son bautizados, creen en Jesús, pertenecen a la Iglesia Católica, si los formamos en los criterios de la doctrina social y nos animamos a vivir coherentemente con ellos, claro que puede cambiar esta realidad. No es una ilusión vaga ni una ilusión boba, es una ilusión con un fundamento. Miles de hombres y mujeres católicos bautizados estamos trabajando por transformar desde dentro
a nuestro México, porque es donde nos toca. Pero hay que reconocer y ver que los católicos, déjeme decirlo así muy duramente, como que no estamos a la altura, como que nos ha faltado consistencia. Entonces, hay un divorcio entre la fe y la vida. Hay fe, sí, hay expresiones de fe, claro, pero después no se traducen en la vida cotidiana. Ese es el punto. Recuerdo a un nuncio apostólico que cuando llegó a México, él es italiano, venía de África y lo manda el Papa a México, y el México dice, bueno, pues tengo que conocer el país antes de hablar, antes de empezar a hacer algo, primero conocer dónde estoy parado. Empezó a viajar, empezó a reunirse con grupos, con obispos, con muchos lados. Y después de 8 meses más o menos, llegó a una conclusión que se las comparto. Decía este señor nuncio, México, no cabe duda, tiene mucho culto. Es un país de mucho culto, pero poca evangelización. Dice, veo los templos atiborrados. Las misas dominicales hay lugares donde no caben. Y además, en muchos, casi en todos los templos católicos, no se dice 1 o 2 misas como en Europa. Hay lugares hasta 8 o 10 misas y todas llenas. Y veo los sábados mucha vitalidad con ceremonias religiosas para presentaciones de 3 años, 15 años, bautizos, bodas, ¿no? Todo esto. Y veo que los señores obispos están emocionados porque los invitan a hacer las confirmaciones y son masivas. Pero veo un México que viola derechos humanos, un México injusto, un México apático, un México corrupto y sobre todo un México de mucha desigualdad. Dice, entonces, ¿qué pasa? México es un país de mucho culto, pero poca evangelización. Y esta expresión lo sintetiza muy bien. O vivimos una fe sin obras, y como dice el apóstol Santiago, una fe sin obras está muerta esa fe. Una fe que no se traduzca en obras, en compromisos concretos, es una fe muerta. No es una fe chiquita, ni es una fe a medias, es una fe muerta. En muchos pasajes del Evangelio les dice Jesús y recrimina a sus discípulos porque les falta fe. Porque si tuvieran fe, moverían montañas. Porque si tuvieran fe, expulsarían demonios. O sea, la fe en Cristo Jesús, si de veras está viva, se traduce en obras. Y ese mapa rojo con todas esas realidades nos dice que hemos dejado de traducir nuestra fe en obras. O es una fe desencarnada, alejada de la realidad. Una fe que se vive del templo para adentro o de la casa para adentro, pero no en la realidad social en la que estamos. Y a pesar de que la realidad social nos desafía, nos da miedo la violencia, nos da miedo que nos contagiemos de coronavirus, nos da miedo caer en el desempleo o ya caímos y nos da... Sí, estamos viviendo toda esa realidad, pero ahí no proyectamos la fe. La fe es para cuestiones del templo o de la casa o de los sacramentos. También nuestra realidad es que los mismos conceptos de solidaridad, justicia, caridad, que en otros tiempos eran solo de la iglesia, hoy ya se los han apropiado incluso otros partidos políticos. Hubo un tiempo en el que la vitalidad de la iglesia en temas de justicia, en temas de solidaridad, de expresiones de caridad, tenía un liderazgo que no lo tenía, bueno, casi que no era liderazgo, era el único que lo hacía. Pero hoy en día hay muchas organizaciones y hoy se ha vuelto una moda para los políticos hacer obras de caridad. Obras de caridad disfrazadas de programas sociales. Y en su nivel más bajo, que es repartir dinero. Entonces, si creemos que ese es un buen gobierno, pues estamos muy lejos de haber entendido que es construir el bien común. Todo el bien que no hemos hecho se ha llenado de mal.
todo el bien que no hemos introyectado a la vida social creó un vacío que ya se llenó. Y no se llenó con una propuesta de bien, probablemente se llenó con otra cosa. ¿Y a qué se debe todo esto? Pues al final, los laicos, fíjense, somos de muchos tipos, no somos laicos de una sola característica. La iglesia en México mayoritariamente es de laicos. Se calcula, más o menos son datos generales, no los tomen como palabra de Dios, pero se calcula que en México hay como 16,000 sacerdotes, en todo el país, en todas las diócesis. Religiosas hay como religiosas, la mayor parte son congregaciones femeninas, como 32,000. Obispos son cerca de 220, incluyendo los eméritos y los auxiliares y todos, ¿no? Un poquito más de 200 obispos. 16,000 sacerdotes, 32,000 religiosas. Ah, pero laicos, somos más de 85 millones de laicos, miembros de esta iglesia. ¿Ustedes se imaginan la fuerza de un laicado maduro, de un laicado que despierta, de un laicado que entiende cuál es su misión y se pone con generosidad a trabajar en eso? Si somos, pónganle que no el 100% trabaje, el 10%. 8 millones de laicos trabajando con pasión, por coherencia con su fe, mostrando con obra su fe, claro que cambiamos la realidad. Pero no somos coherentes y entonces hay una tipología de laicos que me gustaría presentárselas. Están los alejados, fueron bautizados, son católicos, pero por alguna cosa se fueron de la iglesia. Algo pasó y se fueron de la iglesia. A lo mejor tuvieron una mala experiencia, a lo mejor se cansaron, a lo mejor, no sé, pero se alejaron. Y sobre esto los datos nos dicen que todos los días hay gente que se va alejando de su iglesia, que ya no participa. Aunque nosotros veamos los templos llenos en misa, en domingo, la mayor parte no participa ni siquiera en misa. Y cada vez se van alejando más, particularmente los jóvenes, desafortunadamente. Hay unos laicos que son laicos hacia adentro de la iglesia. O sea, creen que con ir y hacer cosas dentro de la iglesia es suficiente. Ya cumplieron. Ya Dios está contento con ellos. Entonces son laicos que quieren ser coherentes, pero enfocan todo su trabajo, todo su ardor hacia adentro de la iglesia. Y algunos de estos se caracterizan porque tienen varias cachuchas. Son ministros extraordinarios de la Eucaristía, también son catequistas, y son de la vela perpetua, y son del patronato para las fiestas patronales, y además hacen el aseo en el templo, qué sé yo. Tienen muchas cachuchas. Entonces, dan mucho tiempo, trabajan mucho como cristianos, pero adentro de la iglesia. Y estamos dejando afuera que lo llenen otros con otras propuestas. Están los tibios, una fe débil, una fe apagada, tibiecitos, que por lo regular también son de una moral laxa, ¿no? Se permiten cosas que no, pues que son contrarias a la moral cristiana, católica. Hay también un grupo de guerreros, ¿no? Defensores de la doctrina, defensores del Papa, defensores de la iglesia, etcétera, ¿no? Y son guerreros porque guerrean, porque luchan, porque son capaces de como en la cristiada, viva Cristo Rey y Fuego, ¿no? También hay algunos que son así, pero nunca la violencia ha sido el método recomendado por Cristo. A veces como iglesia caímos en métodos violentos. Piensen en la Inquisición, piensen en las cruzadas, pero hoy día entendemos que nunca se puede llevar el evangelio con métodos violentos. Por eso los guerreros pues, son el extremo opuesto de los tibios. Están los laicos católicos narcisistas, es decir, que se aman a sí mismos. Incluso puede ser que se amen a sí mismos más de lo que aman a Dios y más de lo que aman a sus hermanos de iglesia. Entonces, casi que la iglesia, la asamblea de los otros les estorba. Quisieran una salvación directa a ellos solitos.
y eso es contrario a ser iglesia. Están los creyentes, pero que no practican, ¿no? Cuando le preguntan en el censo nacional si son católicos o de qué religión son, pues dicen católicos, pero no practican ni la moral, ni los sacramentos, ni la vida de oración, mucho menos un compromiso social, ni nada. Pero se dicen católicos. Bueno, están los que si van a mí, si están presentes, pero seleccionan las cosas que les gustan y va. Y las que no les gustan, las rechazan, como si fuera opcional, ¿no? A mí me gusta mucho comulgar los domingos, porque la Eucaristía y Dios y unirme con Él, ¿no? Entonces, un sí rotundo a la Eucaristía. Pero hace 10 años que no se confiesa y no piensa irse a confesar. O sea, como que ha seleccionado que el sacramento de la reconciliación, pues ese no me gusta mucho y lo practico pues casi nada, ¿no? O temas de moral, etcétera, ¿no? El mismo compromiso político se debe a esto. Yo soy católico y selecciono esto y esto y esto, pero esto y esto lo dejo a un lado. Eso no me convence. Están los amargados, que por viendo los rostros aquí, ninguno es de estos. Aquí ninguno cae en esta tipología. Pero hay gente que es católica, que está ahí presente, pero que vive como amargado, ¿no? Tristes, critican todo, nada les gusta y hasta contagian su pesimismo. A lo mejor deberíamos de poner ahí cristianos tóxicos o católicos tóxicos. Más que amargados son tóxicos, ¿no? Porque contagian incluso su pesimismo. Están los que revuelven cosas, que se llaman sincretistas. Tienen la estampita de Guadalupe, pero también tienen su collar de ajos afuera del negocio, pero van a misa, pero también tienen a Buda por allá abajito, y en el tapete de la entrada echan sal, y ven el horóscopo, pero se confiesan y hacen una mezcolanza de todo, que eso es el sincretismo, ¿no? Y ahí, pues, esa mezcolanza no es correcta y a veces se practican cosas contrarias a la misma fe. Y están también, afortunadamente, como ustedes, los 132 que están ahorita aquí, yo creo que son de este grupo, están los que queremos ser fieles, los que intentamos hacer un esfuerzo por ser fieles, 136. ¿Qué significa eso? Pues que hemos encontrado a Cristo de manera personal, hemos tenido una experiencia de Cristo y queremos seguirlo. Y queremos seguirlo en comunidad, en su iglesia, no como llanero solitario ahí solito cada quien. Queremos seguirlo a Cristo y nos hace falta formarnos para ser coherentes. Entonces, cada día y cada año es una oportunidad de crecer en ser de esta categoría número 10, fieles. Aquí no vamos a hacer el ejercicio, pero les pido de favor que cada quien haga un examen de conciencia dónde se ubica. Puede ser que Georgina, que la estoy viendo en pantalla, diga, híjole, pues yo soy un poquito de tibios y selectivos. Y a lo mejor Eric dice, no, pues yo soy de los amargados, porque siempre nada me parece. Y la hermana, que no sé cómo se llama, dice, no, yo soy fiel, pero... A ver, ubíquense, cada quien ubíquense dónde andan, como un examen de conciencia. Pero la meta es ser del número 10, ser cristianos fieles, que encontramos a Cristo, que lo decidimos seguirlo en comunidad y ser coherentes. Me voy a saltar esta por tiempo. Ustedes la van a tener, después la ven. El Papa, en este documento Evangelii Gaudium, fruto de esta exhortación muy reciente, dice, bueno, se percibe una participación de muchos laicos. Se percibe que hay un vuelco de laicos a su iglesia, aquí y allá, sobre todo en América Latina, ¿eh? Si fuéramos a Europa o otras partes, esto no se ve tan claro, pero bueno, se percibe que muchos se enrolan en ministerios laicales, ¿no? Este compromiso, desafortunadamente, no se refleja en llevar esos valores cristianos al mundo social y político y económico.
Entonces, hay participación pero hacia las cosas dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia, pues hay un mundo de cosas en las cuales participar. Pero no se percibe de la misma forma que estemos llevando los valores cristianos al mundo social, político y económico. Se limitan a las tareas intraeclesiales sin un compromiso real por aplicar el evangelio a la transformación de la sociedad. Por eso la formación de laicos y la evangelización de grupos profesionales intelectuales constituye un desafío pastoral importante. Y déjenme decirles que este curso es esto, formarlos a ustedes laicos, que son muchos de ustedes son profesionistas, profesionales en un ámbito, formar también su capacidad de intelección. ¿Para qué? Pues para que seamos capaces de llevar los valores cristianos a ese mundo. Entonces, la invitación es a que, a través de este curso, que nos dejemos mover por el Espíritu. No nos vamos a mover por las ideas. Créanlo. Algunas ideas pueden ser muy interesantes. Algunas ideas pueden ser novedosas para ustedes. Pero no nos van a mover. Es dejar que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros y nos mueva. Y para eso necesitamos tomar una decisión. Y ojalá que el fruto de esta primera sesión sea esta decisión. Lo pongo en términos como lo expresó Pablo en la carta a los Filipenses. Pablo lo expresó así: una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Es una expresión muy bonita, muy teológica, pero ahora déjenme aplicarla a nuestro hoy. La invitación es a que cada uno de ustedes diga hoy: olvido mi apatía hacia lo político. Olvido mi desinterés por la cosa pública. Olvido mi individualismo. Me quiero salvar solo yo. Del desempleo, de la pobreza, de la violencia. Me olvido de eso. Todo eso lo dejo atrás. Me olvido de desconocer la doctrina social de la iglesia. Y me lanzo hacia adelante a construir un México mejor. Porque eso me llama a Cristo. Pero nos llama en comunidad, nos llama a todos. Los de esta diócesis, que ahorita hay aquí conectados 135, pero nos llama a todos los que estamos formándonos en esto a trabajar juntos para transformar nuestra realidad. No nos llama a ser llaneros solitarios, sino a trabajar como comunidad. Entonces, les hago esa invitación el día de hoy. Olvídense del pasado, de su desinterés por la cosa pública, de su olvido de que tenemos una responsabilidad por construir el bien común. Eso dejémoslo atrás. Ese es un hombre viejo que dejamos atrás y lancémonos hacia adelante a construir lo que está en nuestras manos construir y que el mismo Espíritu de Dios nos impulsa a construir. Ser cristiano, y vamos aterrizando y terminando, ser cristiano es algo integral. Así como yo me llamo Víctor Chávez, todo en mí es Víctor Chávez, no una parte nada más. Pues sí, lo mismo, ser cristiano es todo. Si soy de Cristo, todas mis dimensiones humanas son de Cristo. Y libremente yo quiero que todas mis dimensiones humanas sean tocadas por Cristo. Y si nos dejamos tocar por Cristo, nos dejamos transformar. Y fíjese que esta transformación incluso impacta en nuestro físico. Ustedes revisen el físico, digamos, de Madre Teresa de Calcuta. Su físico, chiquita, arrugadita, flaquita, etcétera, o de Francisco de Asís, o del santo que quieran, o de los santos modernos, o del Papa Juan Pablo II, qué sé yo. Esta transformación que dejaron que el Espíritu haga en ellos se tradujo incluso en su físico, porque no hay una dimensión humana que no quede tocada por esa transformación.
Entonces, ser cristiano es una experiencia integral. No se puede ser cristiano a medias. No se puede ser cristiano católico de ratitos, o nada más cuando estoy en el templo, y no cuando estoy en la calle, no cuando estoy en el mercado, no cuando estoy en el trabajo. Ahí no soy cristiano católico. Pero cuando estoy en el templo, sí. En domingo en misa, sí. No, eso es... O soy cristiano nada más cuando sienta bonito. Ay, cómo me gustó ir a misa hoy. Estuvo muy bonito, me sentí bonito, sentí que Dios me habló. Y otros días que no sientes bonito, ya no, dejas de ir. No, ser cristiano, perdón que se los diga, esto de ser cristiano es una cosa seria. No se admiten mediocridades, perdónenme la expresión. Los cristianos mediocres, pues son tibios, y los tibios los vomita Dios, dice el Apocalipsis. Dios no nos quiere tibios, o fríos o calientes. Sí, sí, no, no. ¿Vamos a engañar a Dios diciendo que somos y sabemos que no somos? No, no podemos engañar a Dios, es una ilusión. Entonces, ser cristiano es una experiencia integral y es una experiencia dinámica. La vamos haciendo todos los días. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, podemos crecer en ser cristianos o también podemos descender en dejar de serlo. Es una tarea que se va actualizando con el tiempo. Por eso hay que situarnos en nuestro tiempo, para saber qué exigencias de nuestro tiempo nos invitan y nos ayudan a caminar hacia la meta. ¿Cuáles son esas nuevas situaciones que nos invitan a ser transformadas con nuestra acción desde la fe? Entonces, poco a poco podemos ser mejor cristianos. Poco a poco podemos ir alcanzando esa meta que dijimos al inicio, pues es la santidad. Nadie puede decir, yo ya soy cristiano de 10. No, todos los días tiene una nueva oportunidad de seguir caminando. Dicen los que estudian Biblia que las primeras comunidades no se llamaban cristianas, ¿eh? El término cristiano y la aplicación de cristiano a las comunidades viene ya después. Las primeras comunidades, por su forma de vida, se llamaban comunidades del camino. O sea, eran hombres y mujeres que habían encontrado con Cristo y que estaban haciendo el camino de dejarse tocar toda su persona por Cristo. Entonces, la dimensión dinámica, no estática. Ser cristiano es una experiencia dual, pasiva y activa, en ese sentido dual, pasiva y activa. Pasiva porque es Dios el que tiene la iniciativa. No creamos que nosotros por nuestra linda cara o inteligencia, no, es Dios el que nos eligió. Él nos miró, Él nos escogió. Él tuvo la iniciativa, pero desde ese punto de vista es pasiva, pero también quiere que respondamos positivamente a su llamado. Entonces, también activa, es una experiencia dual. Hay otras religiones, por ejemplo, que son más bien pasivas. Uno tiene que olvidarse incluso de sí mismo y entrar en una pasividad que se le puede llamar el nirvana o llámenle como le llamen, en donde incluso todo el mundo exterior, que ya de por sí es exterior, no me toca, no me transfiere nada. Quedo como inoculado del mundo exterior. Bueno, esa es otra religión, no es la cristiana católica, ¿eh? Entonces, hoy hay muchos cristianos que buscan la paz, buscan el silencio y practican algunas cosas como el yoga y demás. Bueno, pueden ser útiles, pero no lo van a llevar a Dios, ¿eh? Porque a Dios se le deja a uno que Él entre, penetre en nosotros, nos transforme y después, escuchando su voz, nos manda a trabajar, nos manda a una misión. Nunca nos dice, Juanita, ya descansa, yo hago todo. No, te dice a Juanita y a Moisés y a todos, órale, hay mucho que hacer. Ser cristiano no es una decisión ética, es un encuentro con Cristo
Yo espero que todos ustedes ya lo hayan tenido. Entonces, no se trata esto, fíjense, no se trata de aplicar una ética en política. Se trata de ser consecuentes con mi encuentro con Cristo, con mi sí a Cristo, y entonces, siendo consecuentes, viene la parte ética. Pero el curso no es de una ética aplicada a la política, sino de un compromiso con Cristo como comunidad aplicado al ámbito social. Es como ser cristiano, es como un enamoramiento, donde Dios nos seduce. Creo que esto fue el evangelio de hace unos cuantos domingos. Dios hace un trabajo un día sí y otro también por seducirnos, por enamorarnos, y espera que le respondamos. Por eso no puede haber un cristiano triste, pesimista, tóxico, fuera de la dimensión de amor. El cristiano está tan enamorado de Dios que todos los problemas los ve como oportunidad para amar a su Señor en esas situaciones. Y ahí lo manda el Señor. Y sabe que no lo manda solo, desprovisto a la guerra como para que se lo maten. Entonces, esta dimensión del enamoramiento, si no la vivimos, pues significa que nuestro cristianismo ahí está un poco raro, ¿no? Somos una criatura nueva, nos hemos dejado transformar por Él, dejamos el hombre viejo. Hoy la invitación es eso. Hoy vamos a decir todos, dejo de ser apático, irresponsable respecto de la cosa pública. Ese es un hombre viejo que hoy lo dejo a un lado. Me desvisto de él y me revisto de un hombre nuevo. Porque eso es lo que necesita la iglesia y el país. Y revestido de ese hombre nuevo voy a trabajar por el reino. Pero voy a trabajar por el reino aquí abajo, ahorita en esta realidad terrena. Y eso se verifica, si de veras estamos trabajando por el reino, se verifica porque vivimos las bienaventuranzas. Aquí, yo sí quisiera serles claro en esto, fíjense. En los términos en los que nos habla Jesús, en Lucas o en Mateo, donde están las bienaventuranzas, la invitación que se nos hace a construir el reino no nos conduce al confort, a la riqueza, al bienestar, a la tranquilidad, a la paz de cerrarme en mi cuarto y con las cosas que tengo vivir en paz. Sino que nos dice Jesús que el que vive en la dimensión del reino, el que está construyendo el reino, le pueden pasar cosas como en las bienaventuranzas. Y en las bienaventuranzas se lee, pues que bienaventurado el que llora. Ay, nanita. Bienaventurado el que es perseguido. Bienaventurado el que tiene la mirada clara, ¿no? Limpia, lejos de la corrupción. Puede no tener los beneficios de la corrupción, pero tiene la mirada limpia. Bienaventurado el que trabaja por la justicia, el que sufre. Entonces, la invitación de Jesús no es a la felicidad como nos la vende el mundo. Tú sé feliz, cómprate lo que quieras, usa lo que quieras, cambia de amistades cuando quieras, hasta cambia de esposo y de esposa cuando quieras. El dinero te da la felicidad. Nada de eso entra en el ámbito de lo que Jesús nos invita a trabajar. Y fíjense que en el campo social y político necesitamos construir y construir en serio, por nosotros y por las futuras generaciones, por nuestros hijos y nuestros nietos. Porque nosotros, bueno, yo tengo 50, no considero que ya voy de salida, pero no tengo 20 ni tengo 10. Y ¿saben qué? Le estamos dejando un México muy feo a las futuras generaciones. Lo tenemos que hacer por nosotros, porque merecemos todavía vivir nuestros últimos 20, 30, 40 años en un país mejor, si tenemos todo para hacerlo. Y para dejarle a nuestros hijos y nuestros nietos un país mejor. Entonces, hay que decidirnos a dejar el hombre viejo, a lanzarnos a la meta y construir el reino
también en el mundo social y político. Y todo esto porque es una expresión de nuestra fe. Este texto que les pongo aquí es de la Gaudium et Spes. Este es un documento del Vaticano II, seguramente lo conocen. Me gusta citarlo porque es un texto duro. Es un texto que no se anda dorando la píldora, como se dice, ¿no? Sino que va al grano. Y se equivocan los cristianos y particularmente los católicos, que ponen de pretexto que como buscamos el cielo, la vida futura, el más allá, etcétera, que nuestra morada no está aquí en la tierra, sino que buscamos estar con Cristo al lado del Padre en el cielo, consideran que pueden descuidar todas sus tareas temporales. Como buscamos el más allá, descuidamos el más acá, déjenme ponerlo así. Sin darse cuenta, dicen los obispos en este documento, que la propia fe es un motivo que los obliga al más perfecto cumplimiento de todas las tareas temporales, según la vocación de cada uno. Entonces, miren, en este grupo, con las 133 personas que hay ahorita, pues algunos son maestros, otros son abogados, otros son estudiantes, otros tienen un comercio, en fin, esa es la vocación de cada uno. Algunos están casados, otros están a lo mejor solteros. Cada uno en lo específico donde vive y como vive, está llamado al más perfecto cumplimiento, y ese llamado es un llamado de fe. No es un llamado ético, ni es un llamado de obligación cívica, sino de obligación religiosa. La fe le impulsa a cumplir más perfectamente sus responsabilidades temporales. Y el texto es tremendista porque más adelantito dice, el cristiano que falta a sus obligaciones temporales, como por ejemplo participar en la cosa pública, falta a sus deberes con el prójimo, falta a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación. Es rarísimo un texto así en los documentos de la iglesia, un texto que condicione la salvación, porque entendemos que la salvación es gratis. Dios, Jesús, se encarnó, murió en la cruz por nosotros y nos rescató, y eso es gratis. La salvación ya está dada, es gratis. Pero aquí lo condiciona, dice, el cristiano que falta a todas sus obligaciones, pone en riesgo, bueno, no dice que se va a condenar, pero pone en riesgo. O sea, significa que el cristiano que no asume la tarea, pone en riesgo llegar a su meta, que es la santificación. Pone en riesgo llegar a su salvación. Entonces es un texto que quiere como llamar la atención y sacudirnos la cabeza y decirnos, entiende de una vez por todas que si eres cristiano, las 24 horas del día, en todos los espacios en donde tú te relaciones con otros. Y que al relacionarte con esos otros, se tiene que notar que eres tú, sal y luz del mundo. Porque haces las cosas con criterios evangélicos. Y en ese sentido eres sal y luz del mundo. Haces las cosas distintos a los otros. Los otros buscan su bien particular, tú buscas el bien común. Los otros que no conocen a Cristo, que no siguen a Cristo, buscan riqueza, tú buscas justicia. Los otros buscan usar a los pobres, tú buscas que los pobres salgan de su pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí somos sal. Entonces es un texto que busca sacudirnos y decirnos, tómense en serio, que ustedes como laicos, su forma de santificarse es construyan el reino en el mundo, lo que eso signifique. Y el México rojo que pusimos y que medio describimos, nos indica que hay mucho trabajo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Terminamos, porque Miriam ya se está durmiendo, lo mismo que Chilo y Anilún, que les digo.
3 acciones les proponemos. Uno, formarnos en la fe y en la doctrina social. La formación es un input necesario para que vayamos entendiendo por dónde llevar nuestro compromiso. Próximo año tendremos elecciones, pero no todo se acaba ahí, no todo se acaba el día de las elecciones. Tenemos que tener un compromiso más permanente a muchos niveles si queremos realmente llevar los valores del Evangelio a esas realidades. Pero necesitamos primero formarnos. Formándonos vamos a tener mayor claridad de qué responsabilidad tenemos, particularmente en el campo de la economía, de la política, de la educación, etcétera, etcétera. Si nos formamos, y este ciclo de conferencias es un instrumento entre muchos otros, vamos a poder estar como más habilitados para vivir la dignidad humana, vivir la solidaridad, la subsidiariedad, la participación, la construcción del bien común, todos los principios de la doctrina social, vivirlos en el campo social. Y eso nos llevaría a nuestra santificación, poco a poco, poco a poco. Hoy iniciamos un curso, el curso son 15 sesiones, 15, pero después viene la tarea, y la tarea nunca se acaba, nunca se acaba. Y si ustedes, 140 personas, multiplican esto, y lo mismo hacen los de Hermosillo que están en el curso, y los de Tabasco que van a iniciar pasado mañana, y los de Tijuana, oigan, yo creo que sí puede cambiar México, porque todos como cristianos, intentando ser coherentes con nuestra fe, vamos a introyectar en el país ese bien que hemos dejado de hacer y que por lo tanto se ha llenado de otras cosas. Pues bienvenidos a este ciclo de conferencias, bienvenidos a esta formación. No se rajen, perseveren y sobre todo déjense tocar para transformar sus criterios. La experiencia me dice, y se los comparto así como la he vivido, que cuando la gente se empieza a formar en estos temas, de repente somos duros, somos refractarios. Queremos seguir viviendo como antes. Cuando toda esta formación nos está haciendo una invitación a cambiar, a convertirnos y a ser cristianos cabales, comprometidos desde nuestra fe en nuestro México, evangelizando, transformando las realidades desde dentro, y desde este punto de vista caminando hacia esa fin, hacia esa meta que Dios quiere de mí, que es mi propia santificación. Y si eso exige sacrificio, si eso exige trabajo, dispuesto a hacerlos estamos. Y como vemos que necesitamos luces, pues nos formamos, para eso sirven estos cursos, entre otros muchos. Entonces, un laico que no se forma, pues le queda grande el paquete, ¿no? No sabe por dónde agarrar el toro por los cuernos. Conclusión, hoy todos ustedes decidan, por favor, dejar atrás la apatía como cristianos católicos respecto de la cosa pública, acojan esta formación con agrado, abran su mente para incorporar nuevos conceptos, corregir algunas cosas que a lo mejor la tienen torcida, y sobre todo para, con la ayuda de la gracia de Dios, dar testimonio, ser sal, ser luz en este México tan necesitado. Nos motiva la fe, nos ilumina la doctrina, lo hacemos juntos en comunidad, y ahí está ese México que es nuestro, y que por lo tanto si lo hacemos también nos vamos a beneficiar. También vamos a vivir en un México mejor. Pues hasta aquí este tema, dimensión social de la fe, y ya Moisés me dirá si hay tiempo para preguntas y cómo procedemos. Sí, Víctor, te agradecemos esta participación. Antes de finalizar con la sesión, nos gustaría tener este espacio de preguntas y respuestas. Hasta este momento hay 2 preguntas. Leo las 2 juntas porque me parece que van de la mano, ¿de acuerdo? Pregunta Beatriz:
necesitamos saber cómo aterrizar en acciones concretas. ¿Cómo? Y la otra pregunta que es muy relacionada, preguntan, ¿cómo encauzar acciones en el ámbito político? Muy bien. Yo espero que todos conozcan los 15 temas, los títulos de los 15 temas que vamos a ver. Poco a poco vamos a ir aterrizando en los cómo aplicados a un proceso electoral que viene el próximo año. Pero déjenme decirles que hay un cómo general que se llama directriz de acción o línea de acción, pero la especificación del remedio y el trapito, cómo se cocina eso lo tiene que poner cada uno de ustedes. Voy a tratar de explicarme más. El curso les va a dar 3 cosas, el ciclo de conferencias, les va a dar 3 elementos. Primero, fundamentos del compromiso social del cristiano en política y las directrices de acción que nos da la propia iglesia para esta participación. Entonces, una parte como teórica. También les va a dar el curso, yo creo que les va a llenar lagunas o les va a corregir malas comprensiones sobre cómo está organizada la vida política de este país. Porque hoy en día el discurso político está basado en muchas mentiras. Y como se repiten una y otra vez, incluso nosotros ya creemos que eso es la verdad y que eso es la realidad. Y no. Entonces necesitamos como liberarnos de esas precomprensiones erróneas sobre cómo está organizada nuestra vida política para entonces saber que los cómo sean los mejores cómo actuar. Porque si no tenemos fundamentos y no comprendemos cómo está organizada la vida política, nuestra participación puede ser equivocada o errónea. Déjenme ponerles un caso. Tenemos que saber exigir a los legisladores pues que hagan leyes más justas y que apliquen ciertos criterios que construyen realmente el bien común. Pero si no tengo claridad qué hace un diputado, de qué hace un senador o qué hace un legislador local, pues me puedo estar equivocando en mis exigencias. O si no conocemos el estado actual de la legislación, por ejemplo, en materia electoral, pues hasta podemos estar cometiendo delitos electorales, porque traemos el ímpetu de la participación, pero tengo que conocer el marco que me permite participar, porque si no caigo en delitos electorales. Y nadie quiere que nadie de ustedes, por su compromiso, se vaya a la cárcel. Pues se pueden ir a la cárcel, por delitos electorales. Nos podemos ir, yo también. Entonces, los cómo los van a ir escuchando en las siguientes sesiones, vez por vez, según el tema. Pero antes necesitamos comprender bien cómo está estructurada la vida política del país y qué nos dice como iluminación la doctrina social. Y con esos dos input, con esos dos, bagajes culturales, ustedes, según la virtud de la prudencia, van a decir, mi compromiso lo llevo por aquí. No, yo no comparto ese compromiso, yo lo llevo por acá. O por acá o por acá. Y se vale. Lo importante es que cada uno en conciencia opte, decida y se aplique. Entonces, no busquen en este curso que les vengamos a decir, por ejemplo, todos los católicos vamos a hacer esto, porque somos católicos. No. O la opción católica es esta, y no hay más. No. O todavía más, no esperen de este curso que les digamos por quién votar. No. Pero ¿qué sí les va a dar el curso? Miren, ahorita va a empezar, ya casi están empezando y dentro de poco van a empezar las campañas de todos los partidos, porque la elección que viene en el 2021 es una elección importante y grande. Importante por lo que se elige, en el momento que se va a elegir, y grande porque
son miles de cargos públicos que se van a elegir en todos los estados. Entonces es muy grande. ¿Qué significa? Que es muy trascendente lo que ahí se va a elegir. Entonces, yo los felicito que hayan decidido tomar esta formación ahorita, porque alimentados con estos dos inputs, ustedes mismos van a poder decantar la información que les va a llegar. Los spots propagandísticos de tanta campaña política que luego tanto nos marea que ya no sabemos quién dice la verdad y qué no es correcto. Entonces, teniendo la formación previo a las campañas, ustedes van a poder discernir qué es verdadero de qué no es verdadero. ¿Quién miente de quién no miente? Eso que acaba de decir este candidato es totalmente erróneo porque ni siquiera está en sus atribuciones corregir eso que dice él corregir. Yo ya lo sé. Y entonces vamos a descubrir todas las mentiras y quién miente. Y ya entonces ustedes solitos van a ir viendo qué opciones les queda para votar. Entonces, nadie de los ponentes de este ciclo de conferencias les va a dar el remedio y el trapito. Ese lo van a poner ustedes según su prudencia, según su discernimiento. Lo que les vamos a dar es una iluminación como los lentes para que entendamos bien cómo está la política en México, qué nos dice la enseñanza social de la Iglesia, y entonces ustedes lo aplican. Y surgen los combos más específicos. Entonces, una formación que incluso la van a poder aplicar a futuro. Nada más perseveren, no se cansen. Con esto respondo, Moisés. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta. Pregunta José, ¿cuáles son los desafíos de la doctrina social de la Iglesia ante un Estado laico o una nación en dictadura? Por ejemplo, tenemos que entender qué es Estado laico, porque hay muchas formas de entender Estado laico. Y obviamente, la doctrina social de la Iglesia está a favor de un Estado laico de ciertas características. La doctrina social de la Iglesia dice que está a favor de la democracia y da las razones de por qué está a favor del sistema democrático. Obviamente, la doctrina social de la Iglesia está en contra de todo sistema que sea una dictadura en varias modalidades, ¿no? Y da los fundamentos. Algunas de estas cosas las vamos a ver después. Por ejemplo, hay un tema muy importante que quiero que pongan atención, que se llama neoliberalismo y populismo. Porque todos los días en los medios de comunicación se nos dice que se está queriendo acabar con el neoliberalismo y que el neoliberalismo es la madre de todos los males presentes. Y entonces se está yendo a otra cosa distinta. Parece ser que eso distinto se llama populismo. Entonces hay que entender qué es uno y qué es otro. Porque si nada más compramos el mensaje que nos venden en los medios o en los discursos, más que en los medios, en los discursos de los políticos, sin poder discernir la verdad o la mentira en ellos, pues nos vamos a confundir. Entonces vean cómo necesitamos entender para decantar, para discernir, para que no nos mareen, para que no compremos el cuentito por 5 bicocas. No, somos seres inteligentes. Si ellos no nos tratan como inteligentes a nosotros somos seres inteligentes. Entendemos y discernimos. Entonces, ese tema es muy importante, el tema de la posverdad, porque es un clima cultural en el cual vivimos, aplicado particularmente a la política, para entender cómo se maneja el discurso de la verdad en política hoy. ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre la verdad? Entonces, todos esos son formas, son iluminaciones para construir un verdadero Estado laico de derecho democrático, como lo pide la doctrina social de la Iglesia. Y alejarnos de opciones que, aunque sean populares y populistas, nos alejan de ese Estado laico en donde todos encontremos mejores condiciones de vida. Entonces, yo en 2 semanas, bueno, en 2 sesiones los vuelvo a ver para darles otro tema que se llama otro tema distinto. Y ahí les voy a explicar un poquito de cómo en México la historia
también justifican nuestra apatía. La historia, también hay elementos históricos que mal que bien nos han ido arrojando a los católicos fuera del ámbito de la política. Y nos la hemos creído, creyendo que eso es el compromiso, que está bien. Y no, vean, toda la doctrina del Papa Francisco, que es muy práctica, no es nada teórica, es muy práctica, es muy motivacional, es muy orientadora de compromisos, es para que los fieles laicos actuemos como fieles laicos en el campo político, porque en la política se puede hacer mucho, mucho bien, como también se puede hacer mucho, mucho daño. Pues ojalá que nos animemos, pero bueno, no me quiero adelantar, porque este es el primero de 15, entonces todavía falta mucho, no corran ansias. Bien, una pregunta más. Pregunta Manuel, ¿percibes que los hermanos evangélicos nos llevan ventaja en participación política versus católicos? Percibo que ellos tienen una manera de entender el Estado, la autoridad civil, tienen una manera de organizarse como iglesia, tienen unos intereses políticos como comunidad religiosa, pero con intereses políticos. Y entonces, en ese sentido, son distintos a nosotros, ¿eh? Nosotros no tenemos la misma organización que ellos. Nosotros no tenemos ni siquiera la misma cultura organizacional que tienen ellos. Nosotros tenemos una doctrina social muy desarrollada, ellos no. Ellos repiten 4 o 5 frases de San Pablo a propósito de la autoridad civil y de la obediencia a la autoridad civil, y de ahí no salen. Nosotros tenemos una doctrina social muy desarrollada en todos estos temas. Entonces, lo que aparentemente parece una ventaja, yo creo que no lo es. ¿En qué sentido? Ellos han tenido logros políticos importantes porque actúan como un bloque único, monolítico. Lo que dice el pastor lo secundan todos. Y al secundarlo todos, hacen presión política y logran cosas. Bueno, si a eso le llamas éxito, yo no lo llamo éxito. Y lo vamos a ver después por qué. Yo creo que nosotros estamos en las mejores posibilidades de tener una participación histórica, parafraseando estas frases que nos venden, de que estamos haciendo historia. Yo creo que la Iglesia Católica y los laicos dentro de la Iglesia Católica estamos en una oportunidad histórico de marcar, de señalar la historia de este país hacia adelante. Pero no a la manera de los protestantes, en donde el pastor dice una cosa y todos monolíticamente así cierran filas y van juntos. Porque esa no es nuestra doctrina. Nuestra doctrina es construir el bien común. Luego vamos a ver qué significa eso, qué exigencia tiene eso y por qué se requiere incluso una pluralidad de compromisos a muchos niveles. Y ellos actúan, lo más importante es, ellos actúan monolíticamente, parecen muy disciplinados, en favor de cosas que son el bien particular de ellos. Y la iglesia actúa, nosotros vamos a actuar por el bien común, que incluye también el bien de ellos, fíjense, y el bien de los católicos, pero también, bueno, ya veremos qué significa construir el bien común. Entonces, hay momentos en los cuales parece que ellos nos llevan ventaja, pero porque actúan de esta manera, porque así es su organización, porque así es su cultura. Pero yo les pido que no lo vean como ventaja, simplemente es su forma de participar de ellos y están en su derecho. Van a descubrir ustedes en este curso que la doctrina social da mucha iluminación y aplicado a nuestra realidad, hay muchas formas de comprometernos, muchas formas, pero todas ellas tratando de construir el bien común, poco a poco, acercándonos cada vez más a algo que se llame bien común. Si los sacerdotes y obispos, su tarea es santificarnos, ayudarnos a santificarnos,
Si la tarea de las religiosas y religiosos es testimoniar los valores evangélicos ya desde ahorita aquí, viviendo pobres, castos y no sé qué, la tarea del laico es construir el bien común como posibilidad de mejor humanidad para todos los hombres y mujeres de aquí. Ese es nuestro espacio de salvación. Entonces, no nos interesa ir monolíticamente cada que hay elecciones en grupo, en bola. No, nos interesa de veras construir el bien común paso a paso, de manera consistente, de manera progresiva e iluminados con esta doctrina. Entonces, son como tareas distintas. Y sí, a veces ve uno que ellos son muy disciplinados y nosotros no. Ellos van en bloque y nosotros no. Ellos tienen victorias legislativas, nosotros no. Bueno, pero por eso estamos tratando de formarnos y organizarnos para que las cosas ocurran. Tenga paciencia y trabajemos juntos y van a ocurrir muy buenas cosas. Muy bien, pues queremos agradecerte, Víctor, por tu participación en esta primera sesión de 15, en este curso de capacitación. Te agradecemos pues a nombre del Consejo Diocesano de Laicos, a nombre de la Diócesis de Cuernavaca. De verdad que pues van a ser, estoy seguro, de mucho provecho esta capacitación que estamos recibiendo. Antes de despedirnos, quisiera recordarles que el curso o la capacitación es los días martes y los días jueves a las 8 de la noche. Por lo tanto, la siguiente sesión es pasado mañana jueves a las 8 de la noche. Y de igual forma, como se les hizo llegar hoy la invitación de acceso, se les hará llegar también ese día. Me gustaría finalizar dándole la palabra. Por ahí está el Padre Tomás con nosotros. De verdad que es un privilegio, de verdad, y es un gusto poder tener, por ahí ubico, una disculpa si omito a alguien, pero ubico al Padre Tomás, al Padre Chilo, que están con nosotros, ¿no? Y eso nos hace sentir, pues, el respaldo también de nuestros sacerdotes, el acompañamiento y, pues, la aprobación hacia esta formación que estamos teniendo. Padre Tomás, pues, unas palabras y nos ayudas terminando también con tu bendición para finalizar la sesión. Por ahí ahorita te da acceso, no sé si activas tu micro y ya por ahí te pregunta la opción. Ahí está. Ok. Bueno, pues buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes a nombre de nuestro señor obispo don Ramón Castro Castro. Agradezco al profesor Víctor que está participando en este ciclo de conferencias, en este curso, pues que es de suma importancia para todos. Sabemos que, como ya lo dijeron durante esta primera sesión, donde esta primera charla, conferencia, la vocación de uno pues es por supuesto muy digna. Sin embargo, en un estado laico, pues para este tipo de acciones, en lo social, en lo político, pues ustedes laicos tienen una gran ventaja sobre nosotros. Sin embargo, estamos aquí y a través del Consejo Diocesano de Laicos quiero agradecer a todos esta posibilidad de que sigamos adelante con este ciclo de conferencias en este curso, agradeciendo por supuesto la dimensión episcopal para los laicos, agradeciendo también al Consejo Nacional de Laicos, a la Universidad Pontificia de México, junto con nuestro Consejo Diocesano de Laicos Cuernavaca. A todos y cada uno de ustedes, pues muchas gracias. Ojalá que, como lo hemos escuchado en esta primera sesión, nuestro compromiso social, nuestro compromiso político, sobre todo permeado de la fe, que eso es lo más importante, nos va a ayudar muchísimo para poder, no solo individual, sino comunitariamente, como iglesia, como se ha reafirmado hoy,
poder luchar, poder caminar, poder estar por el bien común, como lo percibe la doctrina social de la Iglesia. Pues bueno, vamos a concluir con una breve oración. Hoy en este día, cumpleaños de nuestra Madre, María, en su nacimiento. Les invito a que hagamos un Ave María, agradeciendo a Dios, agradeciendo a ella esta participación en la encarnación del Hijo de Dios por nuestra salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias a todo el Consejo. Muchas gracias, Padre. Pues bien, hermanos, con esto estamos finalizando. Una vez más, muchas gracias, Víctor, por acompañarnos. El material, la presentación, pues estará enviando también de igual forma en el transcurso de la semana, ¿de acuerdo? Al correo electrónico que ustedes, con el cual ustedes se registraron. Pues muchas gracias a todos, que pasen bonita noche, que descansen, Dios los bendiga.